RTP. Bien, ya está con nosotros a esta hora de la mañana, 8:46. Nos acompaña el doctor Byron San Miguel, experto en seguridad. Vamos a hablar sobre el tema y también pues que es parte, el principal literal, es el literal A de la consulta popular, del referéndum, bases militares extranjeras en el país. Bienvenido a la mañana en RTP, doctor San Miguel, gracias por acompañarnos. Hablemos de este tema, bases militares, el miedo, la certeza de qué tanto podría ayudar en temas de seguridad. Buenos días, Astrid. Buenos días, César. Un gusto saludarles. Mire, es un tema muy importante porque hay el término, ¿no es cierto?, de seguridad cooperativa. ¿Qué quiere decir la seguridad cooperativa? Que los países tienen que unirse para cooperar en el asunto de seguridad para, ¿no es cierto?, combatir estos delitos que son internacionales como el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, si esos países se ponen de acuerdo y el uno tiene mucho más tecnología y puede apoyar, ¿por qué no poner una base de entrenamiento, una base de información que nos dé inteligencia en el país? Yo creo que es una pregunta y que los ecuatorianos tienen que responderla en este referéndum que se lo va a realizar en noviembre. Doctor San Miguel, bajo ese contexto, podemos poner un poco en balanza tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos. ¿Qué usted puede analizar sobre esta pregunta? Tanto, como lo repito, desde esta balanza positiva o negativa, ¿qué aristas cree usted considera que son importantes analizar? Que mientras más apoyo haya de países entre ellos para combatir, ¿no es cierto?, delitos internacionales como el narcotráfico y terrorismo es bienvenido. Mire, Estados Unidos tiene 128 bases militares en 51 países y creo que ese es el apoyo que dan a esos países y esos países agradecen y son beneficiados porque los dan información, apoyo de inteligencia y seguridad. Y eso es bueno. Mire, nosotros ya tenemos en el asunto naval firmado convenios con los Estados Unidos y están funcionando. Por ejemplo, en la isla San Cristóbal opera el avión P-3 Charlie, Orión P-3 Charlie, que es el avión que nos da, ¿no es cierto?, la información en el mar, porque es un avión con alta tecnología. Ecuador no puede comprar ese avión porque cuesta mucho, de cientos millones de dólares, y como usted sabe, tenemos déficit fiscal, y si nos pueden dar ese apoyo de inteligencia para mejorar la seguridad, bienvenido sea. Comandante San Miguel, es un gusto, como siempre, saludarlo. Cuando se habla de la presencia militar norteamericana en Latinoamérica, a veces se cae en un error, creo que yo he caído en el pasado en ese error, de hablar de las bases en Colombia. Se firmó en su momento un acuerdo para que los Estados Unidos utilicen bases militares, 7 bases militares colombianas, con una presencia permanente dentro de ellas. Ese acuerdo fue desechado por las autoridades judiciales, por la Corte en Colombia. Sin embargo, hasta este día y a través de distintas etapas, Colombia ha recibido importantes cantidades de dinero. Los militares norteamericanos pueden pasar por territorio colombiano y entrenan, ayudan, dan apoyo táctico a las operaciones internas de seguridad en Colombia. Así que no hay bases estadounidenses en Colombia, hay ayuda, hay un plan Colombia que ahora no tiene ese nombre y tiene otras figuras, pero es un esfuerzo de cooperación. En Ecuador tenemos ya un acuerdo para cooperar en temas de intercepción aérea, en temas de control de nuestras aguas, un estatuto de fuerzas para regular la entrada de los militares norteamericanos. Entonces mi pregunta es, ¿necesitamos realmente una base en sí, un cuartel estadounidense, un centro de operaciones avanzada acá? ¿O simplemente pudiésemos ya estar trabajando con los acuerdos que están en firme y pedirle mayores recursos a los Estados Unidos? ¿Necesitamos bases militares? Buenos días, César, ¿cómo está? Mire, hay 3 tipos de bases. Hay bases operativas, bases logísticas y bases de entrenamiento. Yo creo que, mire, como tú sabes, César, yo soy oficial de Marina en servicio pasivo. Yo sé el entrenamiento que tenemos los militares, tanto Ejército, Marina, Fuerza Aérea y la Policía. Nosotros somos
buenos militares, bien entrenados, y no necesitamos que vengan militares de otro país a combatir con nosotros el narcotráfico, el terrorismo, in situ, en el terreno. Nuestras fuerzas están capacitadas. Lo que nosotros necesitamos son bases para que nos den información, ¿no es cierto? Tecnología, eso es lo que queremos. Es decir, mira, como nosotros tenemos déficit fiscal de más o menos 5,000 millones de dólares, el país no tiene recursos para comprar a la Marina buques o aviones sofisticados, o tampoco al ejército y a la Fuerza Aérea. Entonces, si vienen aviones P-3 Charlie o AWACS que cuestan cientos de millones de dólares, ayudarnos y apoyarnos, bienvenido sea. Esa es la cooperación que nosotros necesitamos, es decir, cooperación en inteligencia, información, satelital, de tecnología, más no militares que vengan a combatir acá, ¿no es cierto?, o nos ayuden en la seguridad interna. Eso no necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos de información, tecnología, equipos, por ahí viene, es decir, bases que puedan apoyarnos. Mire, próximamente va a venir la secretaria del Homeland Security y ella se va a reunir con el gobierno para establecer, dice ella, quiere poner no bases, sino unos centros de información del Homeland Security aquí en Ecuador, porque el crimen es transnacional, ¿no es cierto? Y desde acá se exporta mucha droga por mar a los Estados Unidos. Entonces ellos quieren tener puntos de información, de inteligencia aquí en el Ecuador. Pero, es decir, en ese aspecto, para ese tipo de instalaciones de Homeland Security, que es, digamos, sí, aunque hay algo con el nombre de Department of the Interior allá, sería como nuestro Ministerio del Interior, de Seguridad Interna. Sí. Instalaciones de un departamento que no es militar no necesitan la aprobación de bases militares. Podrían hacerlo desde allá, ¿no? Sí, ya se ha firmado, César, convenios. Tú mismo dijiste en el mar, en el gobierno de Lazo ya se firmaron varios convenios. Hay 2 convenios de cooperación marítima, aérea, y entonces sin necesidad de que sea aprobado los de las bases militares. El mismo FOL de Manta no era una base militar, era un fuerte avanzado, ¿no es cierto?, que tenían los americanos acá. Es decir, sin necesidad de que se apruebe esa consulta ya se puede hacer, pero es bueno que en el futuro nosotros pueda venir, por ejemplo, como se tuvo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, en Santa Elena o en Baltra, base de los Estados Unidos, y quién sabe, cuando nosotros necesitamos cooperación, tenemos ese campo abierto en la Asamblea. Yo no, mejor dicho, en la Asamblea Constituyente para el cambio de Constitución, ahora que ya se va a aprobar esa pregunta también en el próximo referéndum, es bienvenido, porque yo creo que no se pierde soberanía. Como te dije, hay 128 bases militares que tienen los Estados Unidos en 51 países, y esos países no han perdido soberanía. Doctor San Miguel, justamente usted tocó un tema que quería preguntarle, y aprovecho para intentar profundizarlo. Es el tema de la base de Manta. En algún momento se ha mencionado de que justamente por haber tenido esa base, entre comillas base, porque usted ya lo estaba aclarando, los índices de delincuencia y criminalidad dentro de esos sectores aledaños había bajado, que el hecho de que se haya, digamos, regresado esa base de vuelta a casa, un poco ayudó a que la criminalidad, al menos en ese sector, también haya aumentado. Se ha hablado mucho como argumento el hecho de lo que pasaba antes, mientras estaba en ejecución esta, entre comillas, base de Manta. Usted, ¿cuál es su evaluación dentro de ese pasado? ¿Realmente eso fue positivo? De lo que se menciona muchas veces en redes sociales y lo que también han mencionado ciertos actores políticos de que controlaba un poco la criminalidad en ese sentido, ¿es algo que se acerca a la realidad, a la verdad? Cuando se hace la apreciación de seguridad, la apreciación, entonces, mira, yo tengo varios elementos que han ayudado, no han ayudado, que han sido negativos para lo que estamos hoy viviendo. La una es que después del CENEPA, después del triunfo del CENEPA, las Fuerzas Armadas estaban bien equipadas. Yo era comandante de una corbeta, estuve ahí patrullando. Nosotros teníamos 6 corbetas misileras, 2 fragatas, 6 lanchas misileras, buques logísticos, 2 submarinos, todos operando, 100%.
lo mismo el ejército, lo mismo la Fuerza Aérea. Se acabó la guerra del CENEPA con el triunfo de nuestras Fuerzas Armadas, gloriosas Fuerzas Armadas, se firmó la paz y se olvidaron de las Fuerzas Armadas, los gobiernos que vinieron posteriormente de la guerra del CENEPA. Dijeron, ya se firmó la paz con el Perú, no tenemos problemas con Colombia, ya no necesitamos Fuerzas Armadas equipadas. Entonces se dejó a las Fuerzas Armadas a un lado, no se les equipó durante 15 años. Cuando vuelven las Fuerzas Armadas a tomar vigencia esta seguridad interna y el presidente ve que las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea no tenía aviones, la Marina no tenía barcos y el Ejército ni chalecos antibalas, entonces se dio cuenta que no estaban equipadas las Fuerzas Armadas. Ese es un tema importante para que haya inseguridad, es decir, no haber mantenido operativas a las Fuerzas Armadas como teníamos cuando estábamos en el CENEPA. La segunda, haber quitado el FOL de Manta. El FOL de Manta era muy importante para la seguridad porque nos daban información actualizada, por ejemplo, en el mar. Salían los aviones P-3 Charlie y los AWACS y yo era comandante de una corbeta y nos daban información a las corbetas o a las unidades navales y salíamos y le capturábamos al buque que salía con droga. Y el tercer, cuando hace la precisión, el tercer elemento es la ciudadanía, la ciudadanía que declaró el presidente Correa universal, ¿no es cierto? Donde que todos podían entrar sin el pasado judicial, sin récord, etcétera, etcétera. Entonces aquí vinieron de todo lado y se instalaron, es decir, aquí fue el paraíso para que vengan las mafias, los narcotraficantes, no había radares. Entonces esas son las causas importantes, no haber actualizado ni mantenido a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional, haber quitado el FOL de Manta y haber declarado la ciudadanía universal. Es decir, entre ellas está el FOL de Manta, que es muy importante para que el país tenga ahora tanta inseguridad. Pero hay quienes dicen desde la oposición, ¿no?, que no hubo un aumento, un disparo de la actividad criminal en el país, al menos de los homicidios intencionales, los secuestros, sino hasta mucho después. La base de Manta sale a principios del gobierno de Correa y la inseguridad se dispara un poquito después de iniciada la pandemia. Claro, hay otros que dicen que eso es un análisis muy superficial, que habría que ver cómo se fueron cambiando las dinámicas dentro de las bandas delincuenciales que luego dieron paso a la guerra entre ellas que vivimos. ¿Cómo responder a ese argumento? Mira, mientras Colombia se preocupaba a través del apoyo de Estados Unidos, ¿no es cierto?, de incrementar su seguridad en puertos, en aeropuertos, en el aéreo, en cubrir sus fronteras, especialmente hacia el mar, hacia Panamá. A la de Ecuador nunca se preocuparon porque acá estaban los sembríos de coca y nosotros limitábamos no con el gobierno, no con el Estado colombiano, sino con las FARC. Entonces, pero había control especialmente en puertos, en aeropuertos. Mientras tanto, en Ecuador había un descontrol total. Ecuador era un paraíso para los narcotraficantes, entonces vinieron a instalar. Recordemos que en Angostura se instaló también el guerrillero, ¿no es cierto? Y ahí fue bombardeado después por Reyes. Reyes, sí, en Angostura. Entonces, Ecuador se convirtió en un paraíso y no había controles en gobiernos anteriores, no había controles de nada. Y entonces, al no haber controles, vivían en un paraíso, entonces no se mataban entre ellos, cada una tenía designado sus rutas de tráfico, se exportaba a Europa, a Estados Unidos, y el país era una isla de paz, pero ya cuando se puso controles, se comienza a poner escáneres en puertos, se comienza ¿no es cierto?, a equipar ya Fuerzas Armadas, mayor control. Entonces estos grupos se comienzan ya, como ya no hay tanta facilidad, entonces se comienzan a disputar entre ellos el tráfico, ¿no es cierto?, de las rutas de tráfico, y se comienza a incrementar la violencia. Esas son las situaciones, es decir, mientras otros países ponían controles, nosotros no teníamos. Ahora que estamos poniendo controles, mira, hay muchos narcotraficantes que se han ido, ahora están en Perú, están en Chile y en Brasil. Viendo las estadísticas, a Bélgica nosotros exportábamos más o menos 100 toneladas de droga. Ahora se han bajado a 20, pero siguen exportándose esas toneladas de Sudamérica a Bélgica, pero ya no de Ecuador.
sino también de Chile, de Brasil y de Perú. Y allá se han incrementado también la violencia. Es decir, la delincuencia va donde hay más facilidad, donde hay menos controles. Si tú pones controles, la delincuencia se va a otro lado. Muy bien, esa es la esperanza, ¿no? Que nosotros podamos hacer a este país más difícil, más caro para las mafias y podamos sacarlos de nuestras costas o por lo menos limitar sus operaciones, que no anden tan campantes, que no se sientan dueños de nuestra tierra. Gracias, mi comandante, por estar con nosotros esta mañana. Un gusto poder escucharlo y espero poder volver a conversar con usted en este espacio en otro momento. Siempre a las órdenes, César, y un gusto saludarles. RTP